Padre, nos alegramos al saber que Jesucristo hace presencia a través del Espíritu Santo en la congregación de los santos. Esto es lo que le da sentido a este momento. Esto no tiene que ver con una reunión social, sino con el poder del reino de los cielos en medio de la comunidad y a través de la comunidad. Es el reino de los cielos glorificándote públicamente. Es el conjunto de los cristianos invocando tu nombre y haciendo afirmaciones verdaderas que emanan de tu palabra. Así que te rogamos, Espíritu Santo, que a través de esta disertación que hoy nos corresponde en el Evangelio de Marcos, nos hable, Señor. Podamos ser receptivos y nos purifique tu palabra. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál fue el tema de la semana pasada? ¿Alguien que me dice cuál fue el tema? ¿Cuál fue el tema? Entonces, como Angélica no come dulce, le regalo un separador Sol y Deo Gloria, las 5 solas, a la respuesta. Uno de los temas centrales en la exposición del domingo pasado. ¿Cuál fue? ¿Recuerdan ustedes cuál fue el tema? Jesús está ante el concilio. Hay un drama perverso, y es que las autoridades religiosas pagan a pillos callejeros para que ellos presenten falsos testimonios. Y hay una distorsión de las palabras de Jesús. En el Evangelio de Juan, Jesús desafía, ¿no? Y proféticamente afirma que él dice: destruid este templo y en 3 días será reconstruido. ¿Qué hacen estos falsos testimonios? Dicen: lo hemos escuchado decir que él destruiría. Bueno, así son los engaños, así son las mentiras. Para que una mentira sea muy recibida, tiene que tener una parte de verdad. Alguien dijo una vez que la artimaña de Satanás es coger y dar un 90 o 95% de verdad en una afirmación, y esa pizca de mentira, y a través de esa pequeña mentira dañar todo y tergiversar todo. Y eso es claro, eso es lo que vemos hoy, sobre todo en el lenguaje inclusivo, el deterioro de las palabras para añadir nuevas ideas. Hoy nos vamos a encontrar con un momento muy penoso. No sé si usted lo ha vivido, pero el apóstol Pedro lo vivió. Pedro es uno de los grandes. La iglesia de Roma decidió constituir el clero y el papado a partir de una interpretación de Pedro. Ellos, por supuesto, que usan mal el texto intencionalmente, pero lo que sí sabemos como iglesia cristiana es que Pedro es uno de los grandes expositores evangelistas, uno de los discípulos amados de Jesucristo, uno de los hombres más cercanos. En verdad, Pedro amaba a Jesús tanto como usted lo ama. ¿Es así? Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 66 en adelante. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándolo le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él se negó diciendo: no, yo no lo conozco, ni sé quién. ¿Qué dices? Y salió a la entrada y el canto cayó. 69. La criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él volvió a negarlo. Poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien me habláis.
Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Me gusta más la descripción de Lucas 22:62, y dice que en ese texto, y pensando en esto, luego Pedro lloraba amargamente, amargamente, ¿cómo no? Siempre este texto, que ya muy conocido, muy popular, se ha utilizado para hacer la reflexión sobre la lealtad, sobre el estar fieles al Señor y a la familia y a los amigos y demás, porque en realidad es muy penoso que Pedro haya negado a Jesús. Sin embargo, ustedes ya han seguido la lectura y vieron que Jesús le aclaró a Pedro que esto era lo que sucedería, no solo él, sino los demás discípulos. Incluso Jesús les dice en la mesa que uno de ellos sería quien le entregaría a la muerte. Ay, los discípulos, el círculo más cercano, son infieles a Jesús. Luego Jesús va a orar muy angustiado, lleva a Jacobo, a Juan, a Pedro, ellos duermen y Jesús dice algo que es muy importante para nosotros, sobre todo si usted ha tenido una semana de muchas tentaciones, de muchas aflicciones, puede conocer esto. Ya no hay secretos en las Escrituras, no hay una revelación nueva que pueda alguien traer para atender una necesidad que usted tiene, porque todas las Escrituras nos dice cómo atender los asuntos. Y sobre todo Jesús dice cómo es que podríamos nosotros librarnos en un momento de tentación. ¿Qué le dice Jesús a Pedro somnoliento? Versículo 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Y por qué? ¿Por qué debes velar y orar, Pedro? Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. ¿Qué podemos entender como velad y orar? Tener un solo centro, un foco. En los primeros meses que atendíamos el tratamiento oncológico de mi esposa, yo tenía momentos en que me iba, como que se me olvidaba comer, o se me olvidaban citas o cosas. Así que rápidamente tenía que acordarme que debía estar enfocado, recordar mi rol como esposo, como padre, como pastor, todas mis actividades. Y a día de hoy acordarme siempre de estar presente cuando debo ir a atender las citas del colegio de Jacobo y demás. Estar enfocado. Este es un ejemplo para decir lo que significa velad y orad para no entrar en tentación. Eso es velad. No imagino que usted va a estar todas las noches despierto y todo el tiempo orando, eso no se podría. Pero velad y orar es lo que dice Jesús. Pedro, tienes que estar centrado, tu mente, tu corazón, todo tu ser tiene que estar centrado. Porque esto de que lo quieres espiritualmente, pero carnalmente no te va a servir. Efectivamente, Pedro tiene un descenso emocional, psicológico y espiritual, y se evidencia en el relato de hoy, que en el título de mi Biblia dice: Pedro niega a Jesús. Vamos a considerar entonces esto. ¿Qué le diría usted hoy a una persona que en esta semana ha fracasado moralmente como Pedro? Ánimo, levántate. Podemos encontrar palabras, podemos hallar motivos para alentarle, pero sabe que en Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 18 y más, pero sobre todo he escogido este fragmento, me parece que es un buen llamado de atención, es también una advertencia y también nos alienta, porque les cuento algo, en la predicación hay varios elementos muy importantes que se deben desarrollar, eso lo saben quienes predican, pero una predicación tiene que lograr esto: alentar, tiene que lograr confrontar,
tiene que confrontar a la persona, pero tiene que alentarle, pero tiene que enseñarle y también tiene que desafiar su vida. ¿Qué pasa con una persona como Pedro que ha tenido una experiencia tan triste como esta? Sentirse derrotado por sus miedos. Y si es usted o es Pedro, pues yo le invitaría rápidamente a ir a Proverbios 3, 1 al 18. Proverbios 3, 1 al 18. Voy a leerlo así. Tiene un lenguaje muy bonito, es un lenguaje paternal. Y dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. No te olvides de mi ley, y que tu corazón guarde mis mandamientos. No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, es lo mismo que Jesús dice, velad y orad. Velad y orad significa eso, no olvidarse de la ley del Señor y que el corazón, que es tan voluble, guarde los mandamientos del Señor. Dice, porque muchos días y años de vida y paz te aumentarán. 3, nunca se aparte de ti, ¿qué? La misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Todo esto es velad y orar. Confía en Jehová ¿con qué? De todo tu corazón. Ojo, no te apoyes en tu propia prudencia. Pedro dijo, no, Señor, aunque todos te dejen, yo me conozco, yo sé que no te voy a dejar. No, reconócelo en todos tus caminos y Él, Dios, hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosando de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. No te canses de que Él te corrija, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. ¿Por qué? Muy bien, porque su ganancia es más que la ganancia de la plata, sus beneficios más que los del oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Nada que puedas desear se puede comparar con ella. Larga vida hay en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, todas sus veredas paz. Es árbol de vida para los que en ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Creo que este proverbio describe la necesidad de Pablo, le alienta, le exhorta, le confronta, le enseña y lo desafía. Es excelente lo que vemos en esto. Pero aquí está Pedro, quien ha fracasado. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Pedro ha negado a Jesús y sus compañeros? Por lo que nos pasa a todos. Porque todos tenemos un límite, un hasta dónde podríamos llegar. Alguna vez escuché que alguien decía que todos tenemos un valor. O sea, que toda persona puede comprarse, que toda persona puede sobornarse. ¿Qué diríamos los cristianos? Que nosotros también tenemos ese límite, que podríamos ser sobornables, comprables. El poder del Espíritu Santo es el único que podría a nosotros sostenernos. De lo contrario, nos agobia, nos dobla y nos quiebra el miedo. O si no, pregúntese qué es eso que jamás usted quisiera vivir, experimentar. Y piensa usted que si viviera esto, no lo podría soportar. Alguien diría, no, la pérdida de mis hijos. Las madres por lo general dirían eso. ¿Un padre qué diría? O un esposo.
Y así cada uno de nosotros tenemos algo allá en un rinconcito donde nadie lo sepa, que es vulnerable, y decimos, esto sería para mí insoportable. Pues para Pedro fue insoportable el hecho de que su maestro, que tanto ama, porque Pedro amaba a Jesús, que Pedro no es hipócrita, Pedro ama a Jesús. Vimos la semana pasada que lo que hace Pedro en medio de su miedo es seguir a Jesús, aunque lo sigue de lejos. Y hoy continuamos viendo esto. Dice el relato que estando Pedro abajo en el patio, vino una criada. Esa criada me molesta y ahora les voy a decir. Pero aquí hay dos situaciones. En el segundo piso está Jesús. ¿Y qué está sucediendo con Jesús? ¿Quieres saber qué está sucediendo con Jesús? Se lo leo. Comenzaron a escupirlo, a cubrirle el rostro, a darle puñetazos y a decirle burlándose de él, profetiza. Y hasta los guardias empezaron a golpearlo. En los otros evangelios dicen que era como una burla. Le taparon el rostro y lo golpeaban y le decían, tú que eres profeta, dinos quién te ha golpeado. Como si fuera un montón de callejeros, delincuentes, golpeando a una persona por placer. Así, eso está sucediendo allá arriba en la sala del sumo sacerdote. Está Jesús sufriendo ya la burla, también los golpes, lo que Pedro no quería vivir. Pedro no quería que lo arrestaran, que lo maniataran y que lo golpearan, lo mataran de esa manera. Pedro, él conocía cómo lo hacían ellos, que cuando querían orquestaban un falso testimonio y mataban a una persona en la calle a piedra. Mataban mujeres, a niños, lo que ellos quisieran lo hacían. Y lo justificaban con la ley de Moisés. Mientras arriba están golpeando a Jesús de la manera más vulgar y deshonesta, aquí está Pedro en el patio, hace frío. Según los cálculos que pueden hacer los historiadores, es por allá entre abril, es en un momento donde hace frío, mucho frío, sobre todo que vienen corrientes de aire afiladas y usted siente cómo penetra los huesos. Así que la descripción es buena, porque Pedro está en el patio y está calentándose y entra aquí un protagonista, antagonista a nuestro relato. Es antagonista. ¿Quién es? Una criada. Una criada. También dicen los historiadores que en las casas de los sumos sacerdotes, que eran muy grandes, pomposas, siempre habían muchas criadas y ellas estaban encargadas de diferentes actividades domésticas e incluso también asegurarse que en ciertos lugares de la casa hubiese calefacción. Entonces estarle echando leña a las cosas y no sabemos si ese era el oficio que ella estaba haciendo en el momento, pero esta criada que no me gusta mira a Pedro y lo expone. Cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándolo le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Esto no es una pregunta, esto no es una señora que quiere proteger, tampoco no es una mujer prudente, no, ella está al lado de Pedro, pero es que Pedro está rodeado de los militares que capturaron a Jesús. No sé si Malco, no sé si el soldado al que Pedro le cortó la oreja estaba ahí, pero Pedro tenía razones para tener miedo ahí en medio de todos los soldados. Se portó mal hace un ratico, le cortó casi la cabeza a un hombre y eran uno de los militares. ¿Cómo podemos decir, cómo podemos imaginar la actitud de esta mujer? Ella tiene un tono acusatorio, ¿cierto? Es lo que hace ella. Ella le está afirmando a Jesús y a Pedro y lo está exponiendo públicamente, mientras muy probablemente se escuchaba desde el patio los gritos de Jesús, porque usted cree que a Jesús lo están golpeando y él no está llorando. No sabemos, probablemente se escuchan el llanto de Jesús mientras lo están golpeando como a un vil. Pedro está abajo y entonces esta señora, ¿acaso quiere otra riña abajo?
Y me pregunto yo si nosotros los cristianos abandonamos viejas costumbres, actitudes que son reprobadas delante de Dios. Porque en la fe, en contexto de la iglesia, siempre vamos a juzgar muy fuerte el homicidio, el adulterio, ¿qué más? Violaciones, esos pecados que son socialmente repudiables. Pero Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, él exhorta a la iglesia a cosas que parecen ser pecados domésticos. ¿Cuáles? La gritería, el chisme, las mentiras, todas estas cosas. Y aquí está esta señora, exponiendo a mi amigo Pedro, que lo pueden matar. Diríamos, señora, haga silencio. También estabas con Jesús el Nazareno. Y aquí viene la primera caída de Pedro. Pero él negó diciendo, no lo conozco, ni sé lo que dices. Ya esto es muy fuerte. Pedro está cargado de miedo. ¿Haría usted lo mismo? Hay lugares en nuestro país, sobre todo del campo, muy lejos a la ciudad, donde han ido por cristianos y por pastores, se los han llevado y les han quitado la vida. Aquí en Colombia, pues siempre damos los ejemplos del Medio Oriente, pero no, aquí en Colombia. Gente que cree que tiene la autoridad de hacer orden y van por cristianos y les quitan la vida. Y si pasara eso con usted y le preguntaran si es cristiano y por esa razón quitarle la vida, ¿usted diría soy cristiano? No hay mejor ejemplo que un video que me mandaron por Instagram de una broma que hacen. Fíjese, un señor parquea su automóvil por allá en Europa y luego le llega un hombre vestido como de tránsito con un talonario y le dice, señor, usted va a recibir un comparendo porque usted ha parqueado mal su carro. Y él dice, no, mire, esta es zona de estacionamiento. Dice, sí, pero mire el letrero, zona de estacionamiento para gays. ¿Usted es gay? Y él dice, no, yo no soy. Digo, entonces señor, venga, lo vamos a multar. Y él pregunta, ¿y cuánto es la multa? Y le da una multa grandísima. Por supuesto que es una broma. Y él se coge la cabeza y le dice la otra persona, a no ser que usted me afirme y pueda yo escribir acá que usted es gay. Y él lo piensa y luego dice, sí, yo soy gay. Soy gay. Y comienza a hacerle preguntas de chistes y todo, y luego se libra. Es una broma de programas de televisión que hacen con personas reales, pero lo que vemos es esto, que esto puede suceder claramente en la fe. Pedro niega que él es Jesús, dice, no lo conozco. ¿A quién no conoce? Eso es mentiras. Pedro conoce a Jesús y lo ama mucho, y su vida daría por Jesús. Y luego lo eleva más. Dice, en primer lugar, señora, yo no conozco a Jesús. Usted me está hablando de un Jesús que yo no conozco. Pero tampoco no sé lo que usted me dice. O sea, no conozco a Jesús y usted no sabe lo que me está diciendo. No sé nada. Pedro lo hace porque él está arriesgando la muerte. El señor en el video porque le va a tocar pagar un comparendo alto. ¿Y usted por qué en esta semana? ¿Porque lo habrá hecho o lo haría? Y salió a la entrada y cantó el gallo. Pedro debe estar destrozado, pero él no está dispuesto a que lo maten.
Y como conozco a Pedro desde los relatos, yo estoy seguro que Pedro trata de enterarse y de escuchar qué está sucediendo con el maestro. No sé de qué se entera, pero el terror aumenta. Este relato tiene una dinámica emocional, va en ascenso. El relato nos va contando paso a paso hasta que Pedro se destroza por dentro y por fuera en sus palabras. El 69 nos dice, la criada, viéndolo otra vez, dicen popularmente, se enamoró de él, ¿no? Se ensañó de Pedro. La criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí. Y ya nosotros vemos que la actitud de ella no es de una señora que simplemente tiene como una inquietud. Ven, me parece que este es un buen tipo que está con el otro que lo están desmembrando arriba. No, no, no. Sino que ahora lo expone a los otros. Hay personas que son así. Hay personas, como dicen popularmente, que cazan peleas. Hay gente que les hierve el corazón por la maldad, por provocar daños. ¿Qué gana esta mujer? ¿Qué gana? Ella es criada. ¿Creerá ella que por armar un problema aquí el sumo sacerdote le va a cambiar de estatus? Eso nunca pasaba. Ahora ella lo expone es a los soldados, como provocando en ellos también una excitación para provocar daño en Pedro. Eso éramos nosotros antes sin Cristo. Bueno, pues nunca me han gustado las peleas y no he estado nunca en mi vida en una pelea física. Pero eso es lo normal de la gente en el mundo. La gente le gusta armar peleas, le gusta hacer daños. Y algo le he enseñado a Jacoba Grace, cuando van para el colegio, la universidad, y ustedes van en la buseta o en transporte, en lo que sea, o van caminando por la calle, y ven personas peleando o grupos cerrados haciendo, no entren. No se sirvan de la curiosidad. Evítesen acercarse allá a los escarnecedores, a los malosos. Usted siempre lo va a ver. Y Jacobito en estos días me contó, y venía del colegio y unas personas se agarraron a pelear en la calle y en la buseta todos se pararon a la ventana a mirar, porque eso al hombre sin Dios le genera placer. Al hombre sin Dios le genera placer ver dos personas golpeándose, haciéndose daño. Yo nunca puedo olvidar una imagen. Yo creo que tendría 6, 7 años. Y mi mamá me envió a la casa de una hermana a llevar o a traer algo, no sé. Pero teníamos que pasar como unas, no sé, unas 10 cuadras y era una parte de monte. Y esa escena nunca la puedo olvidar porque me traumatizó. Estaban dos hombres golpeándose. Y uno de ellos cogió una piedra y con esa piedra empezó a golpear la cabeza del otro. Y ellos estaban ensangrentados y yo como niño estaba ahí viendo eso. Yo quisiera nunca haber visto eso, que mi mamá nunca me hubiese mandado a hacer, nunca. Y guardo eso, pero con mucho dolor. Ver personas golpeándose a mí me produce mucho dolor. A mí eso nunca me da placer, me da dolor. Y un jueves, siendo un adolescente, salí del ayuno a las 12 del mediodía. Salí del ayuno, iba a tomar buseta para ir a la casa. Y de repente vi a un hombre que venía corriendo, hace muchos años, imagínense, yo tendría como 15, 16 años, no recuerdo. Venía corriendo hacia mí y sacó de su camisa, sacó un arma, me corrió y a este lado había un hombre en un carro y le disparó. Yo estaba ahí. Y yo vi lo que hizo. Lo vi, eso fue en segundos. Inmediatamente corrí, sentí que el corazón estaba aquí porque me ardía la tráquea, como de la resequedad que me puso la adrenalina, que me provocó. Me ha tocado ver cosas que odio, que me parecen diabólicas,
pero si usted puede evitárselas, pues ¿por qué lo hace? Y ahí es donde digo que no tenemos razón los cristianos para ver cine violento, para participar de actividades violentas, así sean juegos. Es que me parece como que esta señora le gustara armar líos, comprar peleas como los que van a un estadio a ver cómo matan a un toro o cosas así. Aquí en Colombia serían los gallos, no de peleas. Esta señora lo expone más y me parece que es una mala conducta de ella porque ella sabe que lo que se está desarrollando en ese edificio es muerte. La criada, viéndolo otra vez, comenzó a decirle a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él volvió a negarlo. Él, Pedro, volvió a negarlo. ¿Y cómo no? Si ahora no solo le pregunta a ella personalmente, sino que ahora lo acusa públicamente. Poco después, los que estaban allí dijeron otra vez: ya ahora es ella con todos los que estaban ahí. ¿Quiénes estaban ahí? Más criados, y estaban los soldados. Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Los galileos tenían un tono diferencial, como aquí en Colombia las personas de la costa, o los santanderianos, o los antioqueños. Es difícil que usted no identifique a un antioqueño, ¿no? Ese es paisa. Es difícil que usted no identifique a un costeño. Es costeño. ¿Por qué lo identifica? En primer lugar, su manera de articular los fonemas. Es así como ellos se identifican y ven que Pedro tiene un acento. Y según el contexto sociológico, económico y cultural, ¿qué era Galilea? Un pueblo de nada. Un pueblo de los más, no solo de los más pobres, sino de la gente menos educada. Esa era como el juicio social. Por ejemplo, ¿qué es Neiva comparado a las ciudades capitales? Un pueblo. Es un pueblo bonito para nosotros, ¿cierto? Es una bendición vivir en Neiva. Pero Galilea, ¿qué era? Un pueblo ahí insignificante. Recuerda que cuando Jesús llama a uno de sus discípulos, alguien se pregunta: ¿de Galilea puede salir algo bueno? De manera que ese es el contexto de los discípulos y de Jesús, y caracteriza muy bien la filosofía ministerial de Jesús. No es que Jesús amara la pobreza o las grandes dificultades, solo que Él se hizo pobre, Él se hizo siervo, Él se hizo sufrido, Él murió, Él se entregó, Él tomó el lugar más difícil de la humanidad, y dentro de ese entorno y vida también participaron los discípulos. Así que en este momento está expuesto públicamente Pedro. ¿Qué le resta a Pedro? ¿Qué es lo que él puede pensar? Que todos se han enterado que efectivamente él es parte de los discípulos y que lo van a matar. El miedo es una cosa terrible y es una de las mejores armas que usa el reino de las tinieblas y los reinos de los hombres. El miedo. Cuando una persona siempre reacciona a partir del miedo, es una persona muy, muy manipulable. Y es así. Por eso existen el terror y el terrorismo, para provocar el miedo en las personas. Y que las personas entonces no actúen libremente, sino en función de ¿qué? De la amenaza, del terror. Los cristianos, ¿qué podemos pensar acerca del miedo? El miedo es natural al ser humano. Claro que el miedo es natural al ser humano, pero el miedo frente a
a la nueva vida y al propósito que Dios tiene con nosotros, el miedo puede ser una ofensa para Dios. La palabra de Dios, hablando del amor y del amor al prójimo y de la buena relación del cuerpo de Cristo, inserta esto diciendo que en el temor no obra Dios. Y luego habla del amor comunitario, el amor entre los hermanos, el temor. Y lo inserta porque si a nosotros nos hacen daño, nos faltan al respeto, se burlan de nosotros, nos engañan o nos quedan mal, pues se nos va dañando el corazón y luego decimos: yo no soy amigo de nadie, todo el mundo es malo, no se puede confiar en nadie, no me relaciono con nadie, yo busco a Dios solito, solita, yo en mi propio castillo, protegido de mi armadura. Pero en ese contexto está esa afirmación: en el temor no obra Dios. En que a pesar de que nos pasen cosas que no son buenas, que son ofensivas o incluso muy malas, no debemos abandonar el amor por el temor. ¿Qué es lo que se evidencia en el caso de Pedro? Cualquiera de nosotros que juzguemos a Pedro, estaríamos reaccionando hipócritamente, porque Pedro está en un momento en el que es su vida la que se expone a la muerte, y una muerte visceral por parte de quienes están ahí. Ustedes saben cómo lo hacían ellos, y tenemos nosotros suficientes datos. De hecho, después de la resurrección de Jesucristo, vemos al mártir Esteban, el primero, cómo ellos le quitan la vida. Era terrible la manera como lo hacían. Así que, pues este es el miedo de Pedro, y usted debe tener algún miedo, algún asunto. Hay que enseñarles a nuestros hijos a no meterse en problemas. Hay que enseñarles a nuestros hijos a actuar con sabiduría. Hay que enseñarnos a nosotros mismos a estar donde debemos estar para evitar a toda costa situaciones que no deseamos. Pero si el Espíritu Santo nos lleva a un desierto, a una situación para ser probados por Satanás, ser zarandeados como también él lo hace, pues entonces tenemos que recordarnos que el miedo no es nuestro aliado, no es nuestro aliado. Y que aun si es nuestra propia vida la que está en riesgo, hay una declaración muy potente para nosotros: no teman al que puede matar el cuerpo. ¿Por qué? Porque el alma es inmortal o perpetua. Esta es la verdad del cristiano, que nosotros solo entendemos la vida mientras estamos aquí, pero vamos a tener el glorioso privilegio de salir de estos cuerpos, porque Dios quitará un día de nosotros la vida en este lugar, y entonces le veremos a Él cara a cara y veremos que toda su gloria es la que gobierna las leyes naturales de esta tierra, y que esta tierra es una sombra, que este mundo es una sombra de lo verdadero, de la verdadera vida. Esto es algo que debemos considerar y no dejarnos llevar por el miedo. Yo creo que nosotros como cristianos hemos tenido el privilegio de tener libertad de culto, y aunque sabemos que hay mucho saboteo, hay mucho bullying en las empresas, en los negocios, y que el cristiano se siente amedrentado, es necesario que el cristiano se haga en esto, y lo voy a decir, radical en su fe, que se arriesgue, que comunique el evangelio, que no le dé miedo perder, y si perdiéramos, lo ganaríamos todo. Es lo que pasa con Pedro. Y yo creo que no sé cómo sería en mi caso hacia futuro. Solo puedo hablar de lo que ha sido mi vida hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy podemos decir, Angélica y yo, que hemos vivido para los asuntos del Señor. Siempre no lo hemos contado, pero hay amigos y familiares que se han chocado, se han molestado con nosotros. Y en diferentes ocasiones, bravos nos dijeron: ¿por qué viven en Colombia? ¿Por qué viven como pobres?
¿Por qué pasan necesidades? Ustedes podrían estar mucho mejor, ustedes tienen mucho que podrían hacer, lograr, ustedes tienen muchas posibilidades. ¿Por qué hacen eso? Porque están allá. Eso lo digo y es verdad y mis hijos lo saben y Angélica lo ha tenido que vivir. Eso no nos hace a nosotros admirables, no, es simplemente el reconocimiento que nosotros vivimos para los negocios de Dios. ¿Y cuáles son los negocios de Dios? Predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio no es un negocio humano. Eso no funciona, a no ser que se sirva a la gente económicamente, pero eso no es lo que hacemos nosotros. Y hemos vivido esa experiencia de que algunas personas no nos comprendan, de que algunas personas que nos quieren se sientan incómodos porque les parece que nosotros estamos desperdiciando la vida al dedicarnos a la proclamación del Evangelio. Como dije, no puedo hablar de cómo sería mi reacción en una situación que no conozco, pero en las que hemos vivido podemos decir que el Espíritu de Dios nos ha ayudado y ruego al Señor que nos ayude siempre, porque cada vez las cosas son más difíciles. Cuando estos hombres ya lo exponen públicamente, llega al punto más denso de este relato, al clímax, y el cortisol, supongo yo, se riega por todas las partes que no llegaba antes de Pedro, y Pedro se suelta en terror, en miedo, en angustia. ¿Y qué dice Pedro? Dice el versículo 71, Pedro entonces comenzó a maldecir y a jurar. Nota que esta descripción habla de un desespero terrible. Es como si Pedro sintiera que le han colocado la daga en el cuello. Comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre. No conozco a este de quien habláis. Pedro es un buen cristiano, Pedro es un buen hombre, es un hijo de Dios, pero Pedro llegó a su límite y le demostró a aquellos que dicen que toda persona es corruptible, que toda persona es sobornable, que toda persona tiene un límite y solo que algunos se pueden sobornar por unos pocos pesos y otros por mucho, pero eso es así. Hay datos claros de personas que no los han sobornado con dinero, pero los han sobornado con un hijo, con una hija, con su esposa, para que se quiten la vida. Y luego surgen en las noticias. Se quitó la vida porque estaba deprimido, porque estaba tomando fármacos. Es triste saber que estamos en un mundo violento. Es más triste saber que todos tenemos un límite. Y cuando ya llegamos a ese límite, lo único que nos puede sostener, ¿quién es? El Espíritu de Dios. Y Jesús le advirtió a Pedro, Pedro, tienes que estar enfocado. Solo enfocado, Pedro. Porque entras en tentación o en una prueba muy crítica y no vas a poder, Pedro. No vas a poder. Entonces el ejemplo que le dio Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan, era, de hecho Jesús ya sabía lo que le iba a pasar y que no lo podía evitar, llorando con gran angustia ahí en Getsemaní. Eso es el relato, dice que Jesús lloró desbordadamente, con gran angustia, y Jesús estaba enfocado. Siempre desde el inicio de su ministerio él empieza a decir que el reino de los cielos se había acercado. Y cada vez predicaba el evangelio a arrepentidos y predicaba el evangelio y luego comienza a decirles, ahora voy a Jerusalén. Me van a capturar, me van a entregar a manos de gentiles, malos, pecadores, y me van a quitar la vida. Eso es mucho foco, como para que pueda superar el miedo. Y luego dice, y al tercer día resucitaré. Y luego nos vamos a encontrar camino a Galilea, nos vamos a encontrar. Es foco, Jesús está enfocado siempre. Y yo creo que esa es experiencia de todos. Perdemos el foco, nuestra
determinación y lo que es la fe cristiana y comenzamos a mirar para los lados, nos distraemos y ahí empezamos a fracasar moralmente. Eso no tiene ningún misterio y no hay otra cosa distinta, es así. Y el gallo cantó la segunda vez, se cumplió la profecía de Jesús, Dios. Y Pedro se acordó de las palabras de la profecía que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloró o lloraba amargamente. Cosa que también es una buena descripción del buen corazón de Pedro. Llorar amargamente, porque Pedro no lloró amargamente porque perdió algún bien material. Pedro lloró amargamente porque se acordó que su maestro le había advertido de lo que sucedería y que él, aunque lo amaba y estaba seguro que podría sostenerse, no lo pudo hacer. Y no lo pudo hacer y no veló, perdió el foco. El miedo lo derrotó. Tengo diferentes textos que nos ayudarían aquí a concluir. Y voy a pedir por favor que vayamos a Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses 3, 7. Pido a Dios que nos ayude a todos los que estamos aquí, porque nunca estamos tan firmes como creemos. Nunca. Siempre somos muy débiles. Fíjese que Pablo a los filipenses les dice dentro de lo que es su enfoque, porque no vamos a leer todo, porque él está hablando de su enfoque. El capítulo 3 habla de lo que es su vida, un hombre enfocado, velando, pero solo tomó el versículo 7 y 8. Por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por mi enfoque, por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Diría que estos versículos resumen todo lo que él está diciendo al afirmar su enfoque, de proseguir a la meta, de tener solo un corazón, de tener solo una intención, solo una vida. Porque la dificultad con nosotros es que vemos la vida cristiana como un asistente para resolver lo que es el conjunto de otros aspectos que terminan siendo más importantes. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7 y 8. Con relación al temor, al miedo, y si en esta semana alguno de nosotros nos enfrentamos a una situación que nos aterre, recuerde lo que le dijo Pablo a Timoteo, versículo 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Lo que Dios nos ha dado es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Bueno, él habla luego de su ministerio. ¿Qué es lo que acaba de suceder con Pedro? El temor de Pedro, el miedo de Pedro y la vergüenza de miedo de Pedro, todo se junta en esta situación y Pedro está llorando amargamente. Y finalizo con la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 5 al 17.
El título es de todo el capítulo 8 y dice que debemos vivir en el Espíritu. Eso es otra manera de decir velad y orar. Eso es otra manera de decir estar enfocado. Pero no lo voy a leer todo el capítulo 8, lo leen ustedes en la casa. Voy a leer a partir del 5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Eso es estar enfocado, ¿no? Versículo 6. El ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Tremendo, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9 nos habla a nosotros, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues esto es grave, no es de él. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Así que, hermanos, o para concluir, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu son de Dios, son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Papito Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que habéis padecido juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Terminamos con el versículo 18. Tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bendito Dios. En esta mañana me parece a mí que este es un tema muy difícil, y más para mí, porque predicar esto implica estar dispuesto y vivirlo, y no defraudar el Evangelio, como lo advierten algunos acerca de quienes predican y no practican, o como advierte el apóstol Pablo, que debemos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. La verdad, Señor, es que ninguno de los que estamos aquí deseamos ser probados en situaciones extremas. No, Señor. No hacemos apologética al sufrimiento ni lo queremos abrazar. No. Pero no hay acto más canalla que siendo recibidos en amor, siendo transformados, nos desenfoquemos y digamos, yo no lo conozco, no sé quién es. Yo soy cristiano, pero no soy religioso. Yo no soy fanático. Y una cantidad de expresiones que dicen algunas personas porque se avergüenzan del Evangelio o porque sienten que su jefe, que es agnóstico, que es ateo o que es pagano y que habla mal del cristianismo, le va a echar del trabajo. A veces podríamos recibir o aceptar insultos, maltratos por cualquier cosa. Te ruego, Señor, que nos permita ser la iglesia que tú deseas y tener días buenos, pero en los días malos, Señor,
que tu Espíritu Santo nos dé el poder para vencer, Señor. Ayúdanos, Señor. Y oro, Señor, en esta mañana para terminar en nombre de todos de esta manera. Que tu gracia sobreabunde en todas nuestras maldades. Que tu luz disipe nuestras oscuridades. Que tu amor avive nuestro corazón. Y que tu paz descienda y nos rodee. Señor, haznos siervos para tu gloria, limpios y puros de toda maldad. Haznos siervos para tu gloria, más de Cristo, menos de mí. Señor, queremos ser lo que tú has planeado. No queremos la copa del dolor, pero, Señor, decimos, aun si no es como lo deseamos, que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. No nos sueltes jamás, Señor. Si nos llegaras a soltar, nos hundiríamos, porque no podemos solos. Y ahí se describe tu gloria y tu poder, que pegados a ti daremos mucho fruto, pero separados de ti es que nada podemos hacer. Hoy te ruego que levantes al caído, que fortalezcas al creyente que está debilitado, al cristiano que está siendo muy tentado, Señor, por un vicio, por algo, Señor, que avergüenza tu nombre y que le avergüenza, pero está ahí. O un cristiano que no se ha podido levantar, Señor, de una tentación, de una debilidad. Señor, levántalo por el poder de tu Espíritu Santo. Haz que tu poder sea más fuerte, Señor, que nuestras debilidades, y que de esa manera tú seas glorificado. En un mundo tan malo, tan entenebrecido, recuerdo tu palabra, donde abunda la maldad, sobreabunda tu gracia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, el desarrollo de buenas y sanas relaciones y cuidado pastoral. Queremos que los cristianos piensen bíblicamente y que aborden los desafíos de la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos.